Bertrand Russell. Filosofía 1934. Grupo número 2. Bertrand Russell fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Él nació en 1872 en Ravenscroft, Inglaterra, actualmente llamado Clark. Sus padres y hermana murieron cuando él era un niño y Bertrand fue criado por sus abuelos paternos. Su hermano mayor Frank fue enviado a la escuela de Winchester. Sin embargo, él fue educado por tutores particulares. Esto no hizo que se quedara atrás, ya que aprendió simultáneo inglés y alemán, seguido por el latín y el griego cuando él era un adolescente. En 1890, él entra a Trinity College, donde en 1893 se gradúa de matemáticas y en 1894 se gradúa de filosofía. Poco después se fue a estudiar a Berlín, donde terminó la carrera de política y economía. En 1994 se casa con su primera esposa, Alice Smith. Y sí, dije primera esposa. En 1996 crea su libro La socialdemocracia alemana, que es una crítica hacia los dogmas marxistas que tenían los alemanes. Él decide crear una serie de 2 libros llamada La filosofía de la ciencia, donde escribe de la ciencia en la filosofía y contesta preguntas políticas. Decide dejar el idealismo metafísico, decide dejar la matemática por la filosofía. Y en 1897 crea el ensayo sobre los fundamentos de la geometría, basándose en un trabajo de Kant donde hablaba sobre teorías idealistas de la intuición espacial. Aquí es donde Russell se empieza a interesar más sobre la filosofía analítica y el legando, también llamado bequeathing en inglés. Está adoptándolo como estilo de vida y que lo inspira a él a crear su primer trabajo en 1903 de los principios de la matemática. Esto argumentaba de que todo tenía que ver con lógica, tanto las raíces cuadradas como los números. Muy impresionante, ¿cierto? En este trabajo para 1905 se plantea la teoría de las descripciones, donde para clarificar su teoría separó las descripciones definidas e indefinidas, traduciendo preposiciones que contenían descripciones definitivas, como ser el presente rey de Francia, o en inglés, the present king of France, que para él en realidad no existía. Debido al trabajo creado por Gottlob Frege, los fundamentos de la aritmética, él entra en pánico y empieza a cuestionarse de si todo lo que había escrito estaba bien, por lo que ocurre una tragedia y crea la paradoja de Russell. Él pensó en si los principios de la matemática en serio estaban bien. Entró en una profunda depresión, tanto Frege y Russell, que junto a Alfred North crean Principia Matemática en 1910 a 1913. Esta decía de que no exactamente todo tenía que ver con lógica. Era una teoría extremadamente complicada que solo ellos podían entender. Pero en 1931 Kurt Gödel crea el teorema de la completitud, donde explica de que todo tenía que ver con lógica. Entonces hizo que Principia Matemática fuera un completo fail, un error. Sin embargo, no se puede negar de que Russell y Frege en realidad sí eran unos genios, ya que los dos se basaban en los teoremas de Platón. Pero volvamos. Para la Segunda Guerra Mundial, él fue enviado a la cárcel ya que se dedicaba a ser político de tiempo completo y a hacer campañas sobre la paz y contra la corrupción. Después de esto, Trinity College decidió despedirlo de sus lecturas en 1916, pero en 1918 le pidieron volver, a lo que él rechazó esta propuesta. Después abandona sus ideas de liberalismo por ideas socialistas.
y crea los principios de la reconstrucción social, los caminos de la libertad, las teorías y prácticas del bolchevismo y el prospecto de la civilización industrial. Sin embargo, ¿recuerdan el libro Los principios de las matemáticas? Esto hizo que su vida diera un giro y su relación con L. Smith terminó. Entonces, él en 1921 se casa con Dora Black, que fue su segunda esposa. Tuvieron 2 hijos. No sé, muy lindo. Ellos eran conocidos por ser grandes revolucionarios socialistas. Se fueron a vivir a China por un año. En 1926 hizo En Educación, 1929 hizo Matrimonio y la Moral, 1930 La Conquista de la Felicidad y en 1927 hizo un artículo de ¿Por qué no soy cristiano? En 1927 Russell y Dora construyeron una escuela, la escuela Beacon Hill, donde para pagar esto se tuvo que ir a dar lecturas a los Estados Unidos. Dora prefiere en este tiempo quedarse con otro hombre y tener otro hijo, por lo que se divorcian y en 1932 él conoce a Patricia Spencer. En 1935 se termina casando con Patricia Spencer, convirtiéndose en su tercera esposa, con quien tuvieron un hijo. Él enseñó en la Universidad de Chicago, después en la Universidad de California, en Los Ángeles, pero le negaron entrar a la escuela de New York. Esto por la forma en la que él pensaba. En 1944 él vuelve a Trinity College, donde enseña sobre filosofía, donde en 1945 crea la historia de la filosofía occidental, convirtiéndose como su primer fuente de ingresos durante mucho tiempo. En 1948 creó El conocimiento humano, su alcance y sus límites, pero en 1949 se divorcia de su esposa. Otra vez. Sin embargo, en 1949 ganó Order of Merit, a lo que el siguiente año, en 1950, Russell ganó el premio Nobel. En 1952 se vuelve a casar con su cuarta y última esposa. Su nombre es Edith Finch. Él pasa sus últimos años de vida en campañas en contra de armas nucleares y ayudando en la guerra de Vietnam. Gracias a que incitaba a los jóvenes a la violencia, decían, a sus 89 años lo sentenciaron a prisión por segunda vez en su vida, hasta que en 1970 él muere, siendo recordado como activista en contra de la guerra y como un gran filósofo.